Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. ¿Conoces las características de los santos? Los Santos de Puebla, bajo la conducción de Bárbara López Santín. Este y todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. Transmite RTV del Camino desde Puebla, en México. Poblano soy, señores. Con orgullo lo repito. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por escucharnos por Radio TV del Camino. Soy Bárbara López Santín y les voy a hablar un poquito más de los santos de Puebla. Hoy vamos a hablar de Santo Tomás Apóstol. Santo Tomás Apóstol se celebró el día 3 de julio, que fue el día de su martirio. Vamos a empezar con un poquito de sus características. Él es apóstol de Jesús, como ya habíamos comentado la semana pasada, las características de los apóstoles. Es uno de los 12 primeros apóstoles de Jesús. Un poco más adelante crecieron a 70 apóstoles y después a 500, pero Santo Tomás Apóstol se encuentra dentro de los primeros 12 apóstoles de Jesús que fueron distribuidos por Jesús en las tribus de Israel. El nombre de Tomás Apóstol, el nombre de Tomás deriva de lo que es el arameo y significa toma, significa hermano, gemelo, mellizo o cuate. También encontramos a veces lo llamaban Didimo. Didimo es de origen griego y también significa gemelo. A Tomás se le conoce como Tomás el incrédulo. Como podemos saber, muchos recordamos la frase de hasta no ver, no creer. Por esta frase siempre vamos a reconocer a Tomás Apóstol y a través de él lo vamos a reconocer en sus pinturas. Siempre va a ser Tomás el incrédulo. Él es venerado en la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Siro-Malabar en la India. A él lo vamos a celebrar en el occidente, el 3 de julio, y el 6 de octubre se le celebra en Oriente. Vivió su vida durante el siglo I en Palestina y, como ya mencionamos, fue apóstol de Jesús. A él lo encontramos vinculado con los 12 apóstoles y también se le vincula mucho con el Noli Me Tangere, que significa no me toques en latín, y se le vincula con esta frase debido al contraste que tiene con Magdalena, ya que ella creyó sin tocar y Tomás, para poder creer, tenía que tocar y verlo. Al igual que los demás apóstoles, dentro de su iconografía lo vamos a ver que lleva el rollo de pergamino en sus manos y que después fue sustituido por el libro. Va a llevar su nimbo circular, que es la luz espiritual, y va a llevar lo que es el atributo de la ropa del palio con su manto terciado y antes del Renacimiento estas eran sus características. Después del Renacimiento van a cambiar sus características, pero estas provienen de los evangelios apócrifos. Es muy importante recalcar que Tomás Apóstol, todas sus características y atributos por los cuales ahora lo conocemos, vienen a partir de los textos apócrifos. Quiere decir que son los textos apócrifos, es una palabra que proviene del latín y que significa, latín y griego, se pronuncia apócrifos y significa falso, oculto, supuesto o fingido. Y estos son libros sagrados que no se incluyeron dentro de los cánones aceptados por la Iglesia Católica y Protestante dentro de la Biblia, en lo que fue el Génesis, el Apocalipsis y la Revelación. Las narraciones de la iconografía de Jesús provienen de lo que es la leyenda dorada, que viene igual de lo que fueron los textos apócrifos. Podemos encontrar que el culto de Santo Tomás Apóstol está difundido en la India y a partir de ahí se difunde por lo que es la India, Asia Menor, Europa y luego llega a América. A él lo vamos a invocar siempre que tengamos problemas de la vista. Es muy importante, como ya les dije, que sus atributos personales provienen de los... Antes del Renacimiento no podíamos distinguirlo por los atributos personales, ya que todos los apóstoles tenían lo que es el palio, el manto y el pergamino.
Es muy difícil dentro de los 12 apóstoles distinguirlos, ya que los únicos apóstoles que sobresalían eran Pedro, Pablo y Juan por sus características físicas y los colores de su ropa. Los demás apóstoles son muy parecidos entre sí y la única forma de distinguirlos era ya que llevaban su nombre inscrito en su nimbo circular o algunas veces en el rollo, libro o pergamino que llevaban. Algunas veces les ponían lo que es el credo. El credo es un símbolo apostólico que se dividió en 12 artículos y cada uno de estos artículos fue dividido entre cada uno de los apóstoles y es hasta después del Renacimiento que se les quita lo que es el credo y se les ponen ya sus atributos personales a cada uno de los santos. La inscripción por la que podemos encontrar a Tomás con su credo es Descent an inferos tertia dies resurrexis a mortius. Este es el credo que algunas veces también va a llevar Santo Tomás Apóstol y por el cual lo vamos a poder distinguir en imágenes antes del Renacimiento. Su descripción física varía mucho. Algunos lo pintan como joven, sin barba, de cabello. El cabello es el mismo, cabello castaño oscuro, corto y rizado. Algunas otras representaciones lo podemos encontrar con barba y bigote, rizada también, de cabello oscuro, pero muy corta, no muy larga y bien peinada. En su vestimenta va a ir siempre de acuerdo a lo que es su condición social, su origen y jerarquía. Como ya comentamos, el manto terciado, el palio, el libro, que es inicialmente lo que lleva de ropa. Más adelante, y a partir de la leyenda dorada, que antes se llamaba leyenda áurea, y que es la recopilación de los libros de la lectura de los santos, que no está reconocida por la Iglesia, son textos apócrifos, pero que de ahí se basaron para dar lo que son todos sus atributos. Lo vamos a encontrar siempre que él lleva una escuadra, regla o catarbón. Una escuadra es como la que usaban los albañiles, ya que es un símbolo que representa espacio y tiene la función de trazar cuadros y ángulos. Este indica nociones de rectitud, adecuación, sometimiento, representa pasividad, y en Santo Tomás lo vamos a encontrar con estos atributos, ya que hace alusión a la profesión que él tuvo de acuerdo a la leyenda dorada, debido a que se dice que él fue proyectista y arquitecto de un palacio del rey Gondóforo de la India. También esta escuadra, en un sentido alegórico, representa la edificación de la iglesia de Jesús que construyó con su predicación en la India. También vamos a encontrar lo que lleva un cíngulo, lazo o cinturón. Este es una prenda que utilizaba la Virgen María y es una prenda de uso inmemorial. Tiene un significado de unión, fidelidad y lealtad. Y dentro de la tradición cristiana vamos a ver que representa contención, pureza y ascesis. Esto significa que es un conjunto de reglas encaminadas a la liberación del espíritu y al logro de la virtud. En este sentido, por eso vemos muchísimos órdenes religiosas y monásticas que van a utilizar lo que es el cinturón, lazo o cíngulo siempre en la cintura, por este significado. En cuanto a Santo Tomás, él lo va a llevar representado debido a que de la misma forma de como él ve hasta no ver, no creer, cuando murió la Virgen María, él no pudo estar presente ni en su muerte, ni en su entierro, ni en su ascensión, debido a que se encontraba en la India construyendo el castillo para el rey Gondóforo. Entonces, debido a esto, de que él no podía hasta no ver, no creer y no creía en la asunción de la Virgen María, una prueba de esto es que se le aparece la Virgen María y le da su cinturón a Santo Tomás para que pueda él creer que estaba ya y viendo la asunción de la Virgen María. Otro elemento muy representativo que tiene que es la espada. La espada es uno de los elementos que tiene diversos significados y significa lo que es derramamiento de sangre. En el caso de Santo Tomás es debido a su martirio. Antes de la Edad Medieval se le representa con la espada y después de la Edad Medieval se le representa ya lo que es con una lanza o una lanza alarvada. La lanza alarvada es el símbolo de eje, es concebida como un rayo solar
y representa también un símbolo fálico. En Santo Tomás representa el instrumento de su martirio debido a que él murió por una lanza atravesada a manos de 4 soldados. Bueno, como ya vimos, ya podemos reconocer a Santo Tomás si lo vemos vestido de apóstol, con un palio, un manto terciado y siempre va a tener lo que son la espada o una lanza. La lanza tiene que ser una lanza alarvada. Hay que distinguir la lanza alarvada, es una lanza que tiene el fuste o astil de madera, tiene más o menos unos 2 o 2,5 metros de longitud y tiene una cabeza de punta de lanza. Esa es la diferencia que podemos ver cuando llevan algún báculo o algún otro instrumento. En Santo Tomás siempre va a tener ya sea una espada o una lanza alarvada. Algunas veces va a llevar el cinturón o un lazo, o puede ser un cinturón o un lazo, que es el que utilizaba la Virgen María, y una escuadra de albañil o una escuadra o una regla que era para construcción. Estos son los iconos por los cuales podemos reconocer siempre a Santo Tomás Apóstol. Bueno, una vez que ya conocemos las características de Santo Tomás Apóstol, podemos ver ahora lo que son sus escenas. ¿Cómo reconocerlo? Lo reconocemos, bueno, no, como ya les comenté, no lo podemos distinguir dentro del ministerio de Jesús, ya que se encontraba junto con los demás apóstoles y no era fácil distinguirlo cuando nos muestran a todos los apóstoles cuando Jesús estaba evangelizando. Una de las características más fáciles de reconocer siempre va a ser la duda de Santo Tomás. De hecho, podemos ver muchísimas imágenes de Santo Tomás que está tocando las llagas de Jesús o las manos. El tema es el más famoso por el que a él lo podemos reconocer, ya que exclusivamente trata de lo que es su incredulidad. La incredulidad es después de Jesús, cuando resucitó. Una vez que resucitó Jesús, se le apareció a todos los apóstoles, pero no estaba presente Tomás. Y cuando le comentaron los demás apóstoles que habían visto a Jesús resucitado, él se negó a creerlo y que no lo iba a poder creer hasta que no lo viera con sus propios ojos. Una semana más adelante se le apareció Jesús y le comentó que ya estaba ahí y que aquí están mis manos y me acerca tu dedo para que puedas creer y pálpame. Entonces, en estas escenas podemos ver a Jesús, quien está tomando de la mano a Tomás y se la está acercando a alguna de sus llagas para que pueda palparlas y sentir los hoyos de los clavos en sus manos, o le está introduciendo la mano en su costado para que Tomás pueda sentir que estaba perforado. Normalmente en las escenas podemos ver a Jesús, a Tomás, algunas veces está Pedro y algunas veces están algunos otros apóstoles. Y vamos a escuchar ahorita un corte, vamos a escuchar algo de música. Es música de la Basílica de Santa María de Guadalupe que pertenece al siglo XVIII y XIX. Ahorita vamos a escuchar lo que es de José María Castel, Non Fecit, de 1821, el Allegro de Allegro Moderato. Oh
Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. Los santos de Puebla. Las características de los santos en esta ciudad angelical. Conduce Bárbara López Santini. Bueno, gracias por seguir escuchándonos. La música que acabamos de escuchar, como ya les comentaba, es de José María Castel. Él fue integrante de la Colegiata Violinista de Compositores y músico del Coliseo. Fue una figura importante dentro del miembro del profesorado del conservatorio que dirigía Mariano Elizaga. 5 de sus composiciones religiosas se encuentran dentro de lo que es el archivo de la Basílica de Guadalupe. Aquí hacemos un paréntesis de la vida de los santos, ya que en los comerciales vamos a poner música ahorita del siglo XVIII y XIX, ya que es muy importante recordar que México tiene una gran historia musical y un abanico muy grande dentro de sus compositores. Este fue un paréntesis y continuamos conociendo un poquito más de lo que es la vida del apóstol de Santo Tomás. Como ya mencionamos, sus características son el cinturón y aparte del cinturón o lazo de la Virgen María, es una imagen por la cual lo vamos a encontrar representado muchísimas veces. Él tiene, no como San Pedro, muchísimas representaciones, ya que sabemos muy poco de su vida, y la imagen que podemos encontrar es el cinturón de la Virgen María en la Asunción. Hay que hacer un paréntesis y recordar que las 2 imágenes siguientes por las cuales vamos a reconocer a Santo Tomás provienen de los textos apócrifos. La Asunción de la Virgen María proviene de lo que es la leyenda dorada y trata, como ya les había comentado, que Tomás estaba ausente durante la muerte y el entierro de la Virgen y su ascensión, y se le apareció la Virgen. En la imagen vamos a encontrar a lo que es a la Virgen elevándose por los cielos, suspendida por ángeles, y vamos a encontrar a Santo Tomás arrodillado ante la Virgen y extendiendo una de sus manos y tomando el cinturón que la Virgen le está entregando. Alguna otra imagen vamos a encontrar a lo que es la ascensión de la Virgen, donde está sobre todos los apóstoles, 11 de los apóstoles que están viendo cómo se eleva, y muy al fondo vamos a lograr ver una persona muy chiquititita que es Santo Tomás, que viene corriendo de la India para tratar de estar presente en su ascensión. Y también vamos a encontrar a Santo Tomás en lo que es la escena del martirio. Lo vamos a encontrar cuando están 4 soldados enterrándole las lanzas y lo están matando, y algunas veces lo vamos a encontrar abrazando la cruz. Estas son las únicas escenas de las cuales vamos a encontrar a Santo Tomás, lo que es la incredulidad, el cinturón de la Virgen y su martirio. Buscando más información no encontramos si son las únicas escenas en donde lo vamos a encontrar representado y con esos atributos. Santo Tomás es patrono de los arquitectos, de los artistas, de los carpinteros, de los geómetras, de los jueces, de los albañiles y de los cinceladores. Sus leyendas son muy famosas, ya que, como podemos ver, siempre es hasta no ver, no creer. Y creo que todos hasta la fecha seguimos utilizando eso. Cuando nos cuentan algo y no lo creemos, siempre decimos hasta no ver, no creer, como Santo Tomás. Mientras no veamos, no vamos a creer, y hemos sido muy incrédulos muchísimas veces. Y ahorita vamos a continuar con algo de lo que es la historia y la vida de Santo Tomás Apóstol. Se dice que él fue pescador de Galilea y como ya les mencioné, se encuentra dentro de los 12 apóstoles. Él fue una persona muy creyente, muy motivadora, muy motivadora. Siempre pedía, aunque era muy motivadora y muy creyente, siempre le pedía al maestro, a Jesús, aclaraciones. Además de que confesaba abiertamente su divinidad, no era fácil de engañar. Siempre quería que no le dijeran mentiras, que le aclararan todo y que viera todo muy claro. Él estuvo apoyando muchísimo a Jesús. Una de las anécdotas que hay dentro de la vida de los apóstoles es cuando Lázaro murió y Jesús quería ir a ver a Lázaro. No podían ir y no se atrevían a ir porque había mucha persecución de los judíos contra Jesús y lo querían lapidar. Tomás es el primero que dice y que anima a todos para ir con Jesús, y dice: iremos también nosotros a morir con él. Y de ahí van todos a ver a Lázaro, donde Jesús lo resucita. Él es una persona muy dubitativa, que tiene duda,
sobre todo, pues como podemos ver, hasta no ver, no creer, siempre duda y hasta que no ve y no palpa, no va a creer. Siempre le pregunta a Jesús, ¿cómo podemos reconocer el camino a la verdad? Y Jesús siempre le dice, yo soy el camino, a la verdad y la vida, el camino que conduce al reino de los cielos y a la dicha eterna. La verdad que no nos hace andar en tinieblas y la verdad que nos hace morir jamás y resucitaremos el último día. Eran las palabras que Jesús le decía a Tomás. A Tomás lo podemos ver también en lo que es en el cenáculo, ya resucitado Jesús, que es en donde se le apareció y él no creía que se le hubiera aparecido. Se dice que a pesar de que era muy valiente, al igual que todos los demás apóstoles, durante el momento de la pasión de Cristo no estuvo presente. Y de aquí hasta de los apóstoles sabemos mucho de su vida hasta el momento en que arrestan a Jesús. Una vez que empieza el arresto de Jesús y comienza todo lo que es la pasión de Cristo, no volvemos a saber nada de los apóstoles hasta que pasa lo de Pentecostés, cuando se encuentran todos con la Virgen María y se les aparece lo que son los ruidos del cielo, unos truenos, y a todos los apóstoles se les pone una flamita encima y empiezan a hablar todos en diferentes idiomas y se comienzan a comunicar con la gente. A partir de ahí comienza la vida de Santo Tomás en los evangelios apócrifos. Es muy importante recalcar que hasta Pentecostés es hasta donde nos dice la Biblia de Jesús, nos dice la Biblia de Santo Tomás. Ya no sabemos nada ni cuando era más chico, ni de su niñez, ni después de Pentecostés volvemos a saber nada de Santo Tomás apóstol. Todo lo que sabemos a partir de ahí es a partir de lo que fueron los evangelios apócrifos. En la leyenda dorada se dice que él se fue a evangelizar a lo que es Partos, que hoy es Irán, a Medos, que era una tribu persa, a Persia y a la India. En la India es el lugar donde sufrió su martirio y murió por orden de un sacerdote indio pagano a manos de 4 soldados por lanzas el día 3 de julio del año 72. Y de acuerdo a las leyendas, el rey del norte de la India, Gondóforo, le dijo que proyectara y construyera su palacio. De ahí proviene su atributo, que es lo que es la escuadra de los albañiles. Le ofreció todos los medios de su reino para construirlo. Una vez que estaba ausente el rey, Tomás convirtió a todos sus súbditos al cristianismo y el dinero que le dejó el rey se lo dio a los pobres. Una vez que regresó el rey, estaba furioso. Tomás le dijo que porque no le había construido su palacio y había repartido el dinero a los pobres, el rey estaba muy enojado y Tomás le dijo que su palacio lo vería hasta después de que estuviera muerto, ya que su palacio se encontraba en el paraíso y lo podíamos ver una vez que hubiera muerto, ya muerto. Inesperadamente el rey no lo creía, pero inesperadamente uno de sus hermanos, que ya estaba muerto, resucitó y le confirmó lo que Tomás le había dicho, que el paraíso estaba en los cielos. A partir de este hecho, el rey Gondóforo se convierte al cristianismo. Y como ya les había comentado, cuando Tomás se encontraba en la India, es cuando muere la Virgen María y él no puede estar presente en su entierro. En la India podemos encontrar que él funda lo que es la iglesia Siro-Malabar, que es una iglesia católica oriental y que está en comunión con la Santa Sede. Esta es la segunda iglesia católica oriental y tiene más de 3.7 millones de fieles. Y hoy en día tiene una gran comunidad de antiguos cristianos y entre ellos representan siempre a Santo Tomás en la India. A partir de aquí también surgieron muchísimos escritos atribuidos a Santo Tomás apóstol. Entre ellos encontramos lo que es el Evangelio de Santo Tomás, algunos otros escritos apócrifos, que es el Evangelio copto de Tomás, los Hechos de Tomás y el Apocalipsis de Tomás. De acuerdo a muchos de los textos hallados, en uno de ellos decía, estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el viviente y que de Didimo Judas Tomás consignó por escrito. En estos libros podemos ver que a él se le reconoce como Didimo Judas Tomás. Didimo es gemelo, él reconoce como Tomás su nombre y Judas y Tomás. Pero aquí nos dice que estos tres nombres provienen de la misma persona. Dentro de estos textos encontramos que los Hechos de Tomás
Ahí logramos identificar, a Tomás lo identifican como Judas y comentan que este era uno de los 4 hermanos de Jesús. Esta es unos textos que se han especulado mucho y de hecho por algo son apócrifos, ya que en la tradición nos dicen que Tomás no era su hermano, sino que era primo segundo grado de Jesús. Y se considera que Tomás y Judas no son la misma persona y son diferentes personas. Otro texto muy muy importante, y creo que el más importante de los cuales es el Evangelio de Santo Tomás. En este Evangelio trata de 114 dichos sobre Jesús, no tiene ningún material narrativo y solo puras conversaciones de Jesús con los discípulos. Y en este Evangelio de Santo Tomás siempre hace muchísimo hincapié en que el reino de Dios está dentro de nosotros. Y vamos a un corte y continuamos de regreso escuchando un poquito más de la vida de Santo Tomás Apóstol. Los santos de Puebla. Las características de los santos en esta ciudad angelical. Conduce Bárbara López Santín. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. Escucha todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, tiempo de la ciudad de Puebla, Encuentros de Vida. Este es un espacio dedicado a la nueva evangelización de los jóvenes. Conduce Paola Villa Macías. Encuentros de Vida. Parroquia de Nuestra Señora del Camino. Confesiones. De lunes a viernes después de misa de 9 de la mañana y después de misa de 7 de la noche. Cada viernes de 5 a 7 de la noche. Párroco Felipe Pozos. Vicarios Manuel Cosío y César Andrade Hernández. Para citas personales, visitas a enfermos, bendiciones, entrevistas con los sacerdotes, remitirse a la oficina de la Parroquia de Nuestra Señora del Camino. Jesús no vale la pena, vale la vida. Hola, habla el seminarista Gabriel Lara. Te invito a que escuches mi programa Tras las huellas de Jesús, aquí por RTV del Camino Puebla, todos los sábados a la 1 de la tarde. Sacerdote tan grande y tan pequeño, por anunciar el reino. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana escucha nuestra programación para niños en RTV del Camino Puebla. No te da piedad. Menea la cabeza, estira la patita y se le acaba la pereza. Hola, te saluda Héctor Osiel y te invito a que nos escuches todos los viernes en Al Tanto, una mesa de diálogo para la acción social. Todos los viernes a las 6 de la tarde. Por RTV del Camino, Puebla. Hola, soy Samuel. Escúchame en Exprésate, la nueva generación de la evangelización. Todos los lunes y viernes de 3 a 4 de la tarde. Ya lo sabes, por RTV del Camino Puebla. Dios nos llama a vivir la santidad por distintos caminos. Hola, soy Rafa Barajas y te espero todos los jueves a partir de las 11 de la mañana para que hablemos de vocaciones. Por Radio Televisión del Camino, Puebla. Asís,
para todos los que van por sus desiertos. La agrupación leonesa de Puebla Asociación Civil pone en marcha el proyecto Radio TV del Camino, una señal por internet para divulgar el pensamiento cristiano desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en México. Radio TV del Camino. Hola, yo soy Maggie. Y yo soy Nubia. Y los invitamos a que nos escuchen todos los martes y miércoles de 12 a 1 en Yeshua Hayim, Jesús Vida, con ojos abiertos y corazón palpitante. Ya lo sabes, solo por RTV del Camino, Puebla. Tú has venido a la orilla, no has buscado. Parroquia de Nuestra Señora del Camino. Horarios de oficina. De martes a sábado, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 8:30 de la noche. Domingos, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Lunes no hay servicio. Parroquia de Nuestra Señora del Camino. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. Los santos de Puebla. Las características de los santos en esta ciudad angelical. Conduce Bárbara López Santín. Bien, pues ya estamos aquí de regreso, conociendo un poquito más de Santo Tomás Apóstol. Les doy los teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros al 225-2128. También nos pueden contactar por Face, RTV del Camino Puebla, o por Twitter, @RTV del Camino Pue, y nos pueden escuchar por TuneIn, RTV del Camino Puebla. Después de este paréntesis, continuamos con un poquito más de la vida de Santo Tomás Apóstol. Él se dice que también fue a predicar a lo que fue Siria, aunque ya no fue personalmente él. De acuerdo a las leyendas, encontramos que en Siria el rey Adgar de Edesa padecía una enfermedad incurable y él se mantenía, cuando se enteró de que Jesús, cuando aún estaba vivo, de los milagros que hacía, le escribió algunas cartas reconociendo su divinidad y pidiéndole ayuda para que lo curara. De acuerdo a lo que se ha encontrado, es que Jesús le contestó en unas cartas declinando su invitación, pero le prometía que después de su ascensión enviaría a uno de sus discípulos dotado con su poder para que lo curara. Una vez que murió Jesús, Tomás envió a Tadeo, a uno de los apóstoles que se encontraba dentro del grupo ya no de los 12, sino de los de 72 apóstoles. Se encontró a Tadeo y lo mandó a Edesa para predicar y curar al rey Adgar. Ahí mismo, después en Edesa, Tadeo construye lo que es una iglesia, llega al reino, cura al rey. De hecho, dicen, y hay imágenes, podemos encontrar imágenes al rey mostrando un manto con el rostro de Jesús. Se dice de que Tomás envió a Tadeo con este manto, y el manto es muy milagroso, y el manto fue el que curó al rey. Después se construyó lo que es la iglesia y un monumento dedicado a Santo Tomás. También encontramos muchísimas leyendas de que Tomás estuvo en América, estuvo en Perú, y algunos libros donde lo vinculan con apariciones ya en América y en Perú antes de la llegada de los españoles. Pero estas no son muy creíbles, pero también llegamos a encontrar algo de información de Santo Tomás. En Edesa se dice que fue muy venerado Santo Tomás a raíz de Tadeo, que actualmente lo reconocemos como Tadeo de Edesa. Los restos de Santo Tomás, se dice que sus reliquias fueron llevadas a Edesa desde la India por un mercader, ya que tanto el manto que encontraron en Edesa como las reliquias de Santo Tomás han obrado muchísimos milagros tanto en India como en Edesa. Y en la India, como ya vimos un poquito más antes, que Santo Tomás es muy venerado en la India. Bueno, y un poquito más ya mezclando a Santo Tomás en Puebla, después de realizar una búsqueda muy exhaustiva dentro de lo que es la ciudad capital,
actualmente no contamos con ningún templo o parroquia dedicado a Santo Tomás, pero ya buscando más en los libros, encontramos que antiguamente sí había una capilla dedicada a Santo Tomás. Bueno, un poco dedicada, sí se construyó lo que es la antigua capilla de Santo Tomás. Se menciona que fue ubicada en la 5 Oriente 1000, esto quiere decir a la altura de la 10 Sur, en el ángulo que mira al norte de la iglesia de Analco. Fue construida por los naturales en 1768 y 1779, entre esos años, y la mandó construir Tomás de Victoria Salazar, quien era el cura de Analco y canónico lectoral. Sin embargo, esta capilla nunca nunca llegó a inaugurarse y nunca se terminó de construir en su interior, ya que nunca fue decorada y nunca le pusieron lo que fueron adornos. Más adelante, durante esa época no estaba adornada, sí la ocupaban lo que eran los naturales, que son las personas nacidas dentro de una comunidad, que eran en esa época los indios, eran a los que llamaban naturales y eran los que habían construido la capilla, y ellos durante las Pascuas sí celebraban a Santo Tomás y le ponían alguna esfinge que lo representara a él y adornaban el altar. Pero nada más fue durante una época, y más adelante se dejó de hacer esta tradición de celebrarlo en Pascuas y la capilla pasó a ser nada más un lugar donde ellos guardaban trastos. Y después hasta 1896 ya no se sabe nada de esta capilla, y luego más adelante se encuentra en el padrón que va a ser sede de una escuela llamada Escuela del Santo Ángel. Y a partir de hasta ahí son lo que sabemos de esta capilla, que fue hasta el padrón de 1896. En el padrón como podemos ver, tomamos como base el libro de Hugo Leitch, que es de las calles de Puebla, que es como la Biblia de Puebla, de la ciudad capital, y ahí nos dice que en el padrón de 1773 a 1832, a la calle, a la cuadra, que ya les mencioné que es la 5 Oriente y 10 Sur, se le denominaba calle Santo Tomás, que era el nombre antiguo de esta calle debido a la capilla que habían construido en honor a Santo Tomás. Posteriormente ya le fue cambiado el nombre y actualmente lo conocemos como 5 Oriente y 10 Sur. Y actualmente la capilla como tal no funciona, nunca se decoró, nunca tuvo el oficio religioso, y actualmente se encuentra y es sede de una escuela primaria que es Basilio Rivera. Y es lo único que encontramos dentro de la ciudad de Puebla en Santo Tomás, dedicado a Santo Tomás. También tenemos lo que es la Junta Auxiliar de Santo Tomás Chautla. Este es un municipio conurbado en honor en una época fue municipio conurbado de la ciudad de Puebla y actualmente pertenece a la Junta Auxiliar Santo Tomás Chautla. Esta está ya incorporada dentro de la ciudad de Puebla y tiene grandes recursos naturales, que es la piedra de cantera, chalnene, además de que labran piedra y fabrican adoquín, y tiene grandes yacimientos de lo que es grava y adornos para las bardas y fachadas y muros. Santo Tomás Chautla celebra igual su fiesta. Aquí un detalle muy curioso, que Santo Tomás, a pesar de que su día es el 3 de julio, el día de su martirio, tanto Santo Tomás Chautla como Santo Tomás Hueyotlipan, Santo Tomás Hueyotlipan es un municipio que se encuentra a 47 kilómetros de la capital, y su nombre significa sobre el camino grande. Aquí el paréntesis es porque estos dos municipios, a pesar de que llevan el nombre del Santo Tomás Apóstol, su fiesta no es el 3 de julio, su fiesta es el 21 de diciembre. Un poquito más adelante les comentaré por qué. En Santo Tomás Hueyotlipan podemos encontrar una parroquia dedicada a Santo Tomás Apóstol, y esta fue construida en 1566. En su interior tiene diversas pinturas murales de la vida de Jesús. Y el día que celebran su fiesta, como ya se los comenté, es el 21 de diciembre. Celebran su fiesta en grande, hacen misas, jaripeos, vendimias, juegos pirotécnicos, peleas de gallos y la comida típica.
También hay otra parroquia dedicada a Santo Tomás Apóstol en Puebla. Esa se encuentra en la localidad de Calmecac, que pertenece al municipio de Tepexco. Se encuentra a 100 kilómetros de la capital del estado y de ese municipio podemos encontrar que tiene gran actividad económica y agrícola, además de que cuentan con lo que es la siembra del sorgo, el maíz y el cacahuate, y ahí encontramos lo que es la parroquia que se está dedicada a Santo Tomás Apóstol y se llama Parroquia de Santo Tomás Apóstol de Tlapanalá. Como ya mencionamos que el Día de Santo Tomás lo celebran el 21 de diciembre. Tenemos diferentes santos y ninguno de los dedicados a Santo Tomás Apóstol celebra el 21 de diciembre, ya que Santo Tomás Apóstol es el 3 de julio, Tomás Becket el 29 de diciembre, Santo Tomás de Aquino el 28 de enero, Santo Tomás Moro el 22 de junio, Santo Tomás de Villanueva el 22 de septiembre y el 8 de septiembre, y dos santos que también son Tomás de Dinh Viet Thu. No tenemos fechas, pero él es un santo vietnamita, y otro santo que es Santo Tomás de Cory Placid, que tampoco tenemos fecha de su celebración. Él es un presbítero de órdenes menores. De acuerdo a las investigaciones, encontramos que el 21 de diciembre era un día en España que marca el inicio de la Navidad, y que esta era una fecha de fiesta muy importante para lo que es el País Vasco, ya que estas fiestas que se inician el 21 de diciembre desde el siglo XIX en lo que es España y el País Vasco, donde la mayoría de los caseríos, todos los que eran los arrendatarios y tenían el encargo de cultivar las tierras y que cuidaban el ganado, el día 21 de diciembre era el día de pago de rentas, el día que tenían que pagar la renta. Y ahorita continuamos, vamos a un corte. Los santos de Puebla. Las características de los santos en esta ciudad angelical. Conduce Bárbara López Santín. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. Dios nos llama a vivir la santidad por distintos caminos. Hola, soy Rafa Barajas y te espero todos los jueves a partir de las 11 de la mañana para que hablemos de vocaciones. Por Radio Televisión del Camino en Puebla. Así es, para todos los que van por sus desiertos. Parroquia de Nuestra Señora del Camino. Confesiones. De lunes a viernes después de misa de 9 de la mañana y después de misa de 7 de la noche. Cada viernes de 5 a 7 de la noche. Párroco Felipe Pozos. Vicarios Manuel Cosío y César Andrade Hernández. Para citas personales, visitas a enfermos, bendiciones, entrevistas con los sacerdotes, remitirse a la oficina de la parroquia de Nuestra Señora del Camino. Ten mucho cuidado, reflexiona, date tu tiempo, date tu pausa, analiza la situación y toma correctamente una decisión. Hola, soy Héctor Ociel. Te invito a escucharme todos los martes de 8 a 9 en Diálogos que Trascienden por RTV del Camino. Hola, te habla Monse y Rafa y te invitamos el próximo 8 de julio para que conozcas la vida del Padre Félix de Jesús Ruller. por Encuentros de Vida, a las 10 de la mañana, hora del Centro de México, en RTV del Camino Puebla. ¡Te esperamos!
La agrupación leonesa de Puebla Asociación Civil pone en marcha el proyecto Radio TV del Camino, una señal por internet para divulgar el pensamiento cristiano desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en México. Radio TV del Camino. Hola, soy Samuel. Escúchame en Exprésate, la nueva generación de la evangelización. Todos los lunes y viernes de 3 a 4 de la tarde, ya lo sabes, por RTV del Camino Puebla. Parroquia de Nuestra Señora del Camino. Horarios de oficina. De martes a sábado, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 8:30 de la noche. Domingos, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Lunes no hay servicio. Parroquia de Nuestra Señora del Camino. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. Los santos de Puebla. Las características de los santos en esta ciudad angelical. Conduce Bárbara López Santín. Bueno, regresamos. Me quedé explicándoles un poquito de por qué se celebra el 21 de diciembre el Día de Santo Tomás. Debido a que esta fue una tradición que nos llegó de España, ya que allá en el siglo XIX se tenía que celebrar, se celebraba el 21 de diciembre porque era el inicio de la Navidad y era el día en que tanto los que se dedicaban al cultivo, al ganado, tenían que pagar lo que es la renta y se hacía un mercado muy grande en donde acudían a cobrar la renta y ellos ya de todos sus productos pagaban la renta y se hacía una fiesta muy grande que duraba más de 3 días. Hay constancias de que esta fiesta se celebra desde el año 1351 y era un privilegio que otorgó el rey Pedro I. Y esta fiesta tenía una duración de 3 días, iniciando el 21 de diciembre y concluyendo el 24. Y actualmente lo que encontramos que fue en Santo Tomás Chautla como en Santo Tomás Hueyotlipan, celebran en grande el Día de Santo Tomás Apóstol el 21 de diciembre. Un dato curioso que nos encontramos, que me encontré en un libro, ya no habla tanto de la vida de Santo Tomás ni de las iglesias que hay en Puebla dedicadas a Santo Tomás ni de las comunidades, pero me encontré en el libro que es Historias de Puebla de Los Ángeles y de la Puebla de Zaragoza de Antonio Carrión, en el tomo 2, que habla de una anécdota de que en la capilla del Relicario del Carmen había y se conservaban 2 lienzos muy grandes y uno era dedicado a Santo Tomás. Se dice que en este lienzo muy grande, que yo creo por las dimensiones y características, medía más de 1 metro y cubría una puerta, ya que se dice que era el cuadro, cubría una puerta mediante la cual el arzobispo, Juan de Palafox y Mendoza, de ahí pasaba, el cuadro de Santo Tomás era la puerta que lo trasladaba a otro cuarto donde se estuvo hospedando durante mucho tiempo y ese cuadro decía en el rótulo, al pie de, ahora sí que no al pie de foto, sino al pie de la pintura, decía que estaba dedicado que a ese Santo Tomás Apóstol, el cuadro de Santo Tomás Apóstol servía de puerta para que a través de ella pasara Juan de Palafox y Mendoza. Y sobre esto, ya no tenemos de Santo Tomás, es lo único que llegamos a encontrar, ya no hay más que de los evangelios apócrifos, que de eso podemos encontrar muchísima información, pero como ya se los mencioné, son evangelios apócrifos que están prohibidos por la Iglesia. Escribió mucho, Santo Tomás en la India hizo muchísimos libros, lo que es los Hechos de Santo Tomás, el Evangelio Copto, el Apocalipsis y el Evangelio de Tomás. Escribió muchísimo referente a la vida y los hechos de Jesús, pero ninguno de sus textos dentro de los cánones de la Iglesia fueron recibidos. Y también le quiero mandar un saludo y muchísimas gracias por la imagen
de José María Yermo y Parres a José Gabriel Lara por la imagen que me regaló de José María Yermo y Parres, y voy a hacer mi tarea de decirles para la próxima más información de quién fue José María Yermo y Parres. Y los invito a que nos hablen por teléfono al 225-2180, que nos visiten por Face en el RTV del Camino Puebla, y también nos pueden contactar por Twitter, RTV del Camino Pue, y como ya les comenté, nos pueden escuchar por TuneIn, RTV del Camino Puebla. Les repito el número, 225-2128. ¿Sí? Y como bueno, ya sabemos un poquito de Santo Tomás, cuando veamos un santo que tiene el traje típico de los apóstoles, que es un manto terciado con su palio, pero que tiene una escuadra o un cinturón en las manos, sabemos que es Santo Tomás. O en muchos casos no va a llevar un cinturón, también va a tener lo que es una espada, o una lanza. Pero sí hay que fijarnos que si tiene una lanza, tiene que medir un aproximado 2 metros, y su punta tiene que tener, tiene que ser afilada, tiene que ser una punta alargada. Y los invito a que nos sigan escuchando todos los sábados a las 2 de la tarde por RTV del Camino, para que escuchen y conozcan un poco más de los santos de Puebla, sobre todo sus características, cómo identificarlos, y aquí en Puebla donde podemos encontrar las iglesias, las pinturas, sus monumentos, cuándo se celebran sus fiestas y de qué son patronos. Sí. Y bueno, la próxima semana, aunque en Puebla no tenemos ninguna iglesia dedicada a San Benito, esta semana es dedicada a San Benito, vamos a dedicárselo a San Benito, debido a que podemos decir que es un santo que está de moda, porque en todos lados vemos las medallas de San Benito, todos los coches con el emblema del escudo de San Benito. Y en Puebla, como ya les comenté, tenemos iglesias, sí hay comunidades con ese nombre. Vamos a investigar sus fiestas, cómo se celebran y también el significado de su medalla. Sí. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado. Hasta luego, buenas tardes. Ha sido todo por hoy. La próxima semana a la misma hora, 14 horas, hora del centro de la República Mexicana. Los espera Bárbara López Santín. Los Santos de Puebla. RTV del Camino desde Puebla, en México. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino.